Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Y en la iglesia nos presenta hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos y nadie puede arrebatarlos de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como este rayo de sol detrás de la cordillera occidental colombiana, entra el sol, la fuerza del Espíritu, a iluminarnos la vida y hoy en este cuarto domingo toda la fuerza para comprender la Escritura, el entendimiento de esta palabra y de esta imagen y de esta expresión que utilizó Jesús para sí mismo. Yo soy el buen pastor. Por eso digamos al Espíritu: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu paz, del entendimiento de la Sagrada Escritura. Que hoy escuchemos la voz de nuestro pastor y nos sintamos dignas ovejas de su rebaño y podamos escucharlo, conocerlo, amarlo y seguirlo por toda la eternidad. Amén. ¿Qué dice el texto de hoy? Es cortico. Dentro de los ciclos que se dan los domingos, hoy toca el ciclo C y es la parte final de este evangelio donde Jesús se presenta como el buen pastor, que es el capítulo 10 del evangelista Juan, hoy en los versículos entonces del 27 al 30. ¿Qué manifiesta Jesús? ¿Cuáles son las expresiones que utiliza hoy en el texto? ¿Qué hace Él por ellas? ¿Cómo responden ellas? ¿Qué pasa con el Padre y también con la relación con las ovejas? ¿Cuál es la relación que tiene Jesús y el Padre? Que termina diciéndonos al final del Evangelio. Miremos los detalles, las imágenes, las expresiones, toda esta metáfora del pastor. Comprendamos todos los detalles, la forma de la narración es corta, se puede memorizar el texto después de varias lecturas y bajarlo de la mente al corazón. Que ese sea este primer momento. Segundo momento, meditación. En esta alegría de la Pascua, la iglesia siempre nos propone en el cuarto domingo la imagen de Jesucristo, buen pastor. Y hemos hablado muchas veces, si hay algo que tiene Juan es: yo soy el nombre de Dios y un predicado. Yo soy camino, verdad y vida. Juan 14. Yo soy la puerta de las ovejas, que tiene que ver con este tema. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Jesús con su nombre Dios, es decir, Dios, y se manifiesta un predicado. Hoy bajo la imagen del pastor. Y tenemos que mirar cómo Israel en la antigüedad eligió a uno de pastor, que era pastor. David llegó a ser rey de Israel. Ahora el movimiento, un descendiente de él, era rey desde siempre, siempre ha estado con el Padre, ha sido Dios, como nos lo dice el prólogo de Juan, y de rey pasó a ser pastor. Y no solo ya pastor, sino cordero. Y como cordero da la vida por sus ovejas, da la vida, pastor cordero, y allí rescata a la humanidad, a este rebaño que le pertenece al Padre de los cielos. Pero hoy hay una forma de proceder de este final, de este capítulo 10 de Juan, que nos muestra cómo Jesús empieza a decir unas expresiones fuertes y claras: mis ovejas escuchan mi voz. Hay un verbo, escuchar. Muy llamativo para Israel, el Shema Israel, escucha Israel. Invitación clara para el pueblo hebreo. Hay un escritor que se llama Ibs Congar, que habla un poco de los hebreos, es mucho el pueblo de la escucha, y resulta que el pueblo griego, en el que es como el principio de esta forma de ser de Occidente, es el pueblo de la imagen.
Pero los hebreos tenían aquella expresión, escucha, es un verbo, escucha Israel. Y aquí aparece hoy Jesús con un llamado a demostrar quién verdaderamente es oveja de su rebaño. Mis ovejas escuchan mi voz. Acuérdense que Jesucristo es la palabra del Padre, es el verbo del Padre. Es aquel que nos muestra con su voz, testimonio, hechos, quién es Dios. Y tiene una voz, es la voz con mayúscula, es la voz, y es el pastor. Porque a la manera como se utilizaban los rebaños en la antigüedad y como todavía los hay hoy en día, pero es más fácil a ciertas culturas y todavía en algunos lugares del mundo, para aquellos que conocen cómo es la relación de un pastor con su rebaño. Cuáles son los movimientos del pastor, cuáles son los gestos, los sonidos inclusive que emite y cómo las ovejas escuchan estos sonidos y los siguen porque los pastores las llevan a aguas buenas, aguas abundantes, las cuidan, los llevan a verdes praderas para que se alimenten bien, están pendientes que estén todas cuando entran a sus apriscos y que tengan todas las necesidades básicas satisfechas en una relación que se vuelve dependiente, pero una dependencia muy bonita. Y también se puede ver en otro tipo de relaciones de otros que cuidan otro tipo de ganados. Pero aquí Jesús habla de las ovejas. Y esas, las que son de Él, saben escuchar la voz de Dios. Primer verbo, escuchar. Después dice, y yo las conozco y ellas me siguen. Y aparece un verbo aquí, conocer. Yo las conozco. El Padre nos habla aquí de una expresión de un verbo conocer, que más que un conocimiento intelectual, es una relación. El verbo conocer en las Sagradas Escrituras indica una relación. Y aquí es toda una relación del Dios y Señor que ha venido por todas sus ovejas, porque conoce a cada una y a cada una la llama por su nombre. Las conoce antes de nacer. Y ustedes y yo venimos a ser, en esta metáfora, como ovejas de su rebaño, porque nos conoce. Desde antes de darnos el soplo de vida, que ha venido a darle fuerza a este cuerpo en unidad con el alma, para que podamos comprender que somos un proyecto de Dios. Usted se siente como proyecto de Dios, con un nombre propio, con una historia personal de vida. Dios nos mima, como un pastor va y mira a sus ovejitas y los corderitos más pequeños los abraza, los cuida. Ese es Dios. Y ese es nuestro Señor Jesús, que camina delante de nosotros como el pastor. Y su voz viene a llamarnos en el amor, porque nos conoce. Y las que escuchan la voz también lo conocen a Él. Es una relación íntima, una relación de amor muy grande. Entonces vayámonos metiendo, el verbo escuchar, verbo conocer, las relaciones con Dios. Y yo les doy la vida eterna. Eso es lo que Jesús da a las ovejas. Los rebaños son pasajeros, pues una oveja, como todo ser viviente, nace, crece y después muere. Pero aquí hay un pastor que tiene otra propuesta y otras praderas que son eternas. Y unos rebaños que ni siquiera la muerte física terminará. Porque al final nos muestra hoy el Apocalipsis como que ve una muchedumbre inmensa de todo pueblo, raza, lengua y nación delante del trono y del Cordero. Pero es muy llamativo porque hay unos que vestidos de blanco, como la oveja de blanca, y tienen unas palmas en las manos, y esos son los que vienen de la gran tribulación, los que han blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. Es pastor y Cordero. Está de pie porque ha vencido, sin cabeza, pero de pie. Es como quien dice, lo mataron, pero se dejó matar porque tuviéramos vida. Y por eso entonces el Cordero que está delante del trono será su pastor, otra vez de Cordero, pasará a ser pastor del montón de muchedumbres, de todos los pueblos, 4 puntos cardinales de la tierra, y conducirá hacia aguas y fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Qué imagen tan bonita. Uno que venía de ser rey, viene a ser pastor, termina siendo cordero y vuelve a ser el pastor eterno y nos llevará a fuentes de aguas vivas, aguas eternas que nunca se apagarán y saciarán eternamente nuestra sed, nuestros anhelos más profundos de la vida. Hoy es el buen pastor que se presenta para ello. Meditemos estas imágenes en el verbo escuchar a Jesús, conocerle porque Él nos conoce,
Y después termina diciendo hoy, después de decirnos que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre si escuchamos su voz y lo seguimos a Él, pues definitivamente vendrá un seguimiento. Entonces, y mi Padre que me las ha dado supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. El otro verbo que me faltaba es seguir. Escuchar, conocer y seguir. En este orden es más bien escuchar primero, seguirlo, conocer y seguir. Usted y yo estamos viviendo es lo que significan estos verbos, pero con estas imágenes del pastoreo. Escuchamos a Jesús. Si hay algo bonito que pasa en esto que estamos haciendo es que ustedes y yo todos los días queremos escucharlo. Para eso tomamos el Evangelio del día. Para eso se propone hoy también y siempre en este ejército orante la liturgia de las horas, que es palabra de Dios. Para eso vamos a la Eucaristía y tenemos la primera parte que es la liturgia de la palabra. Escuchamos su voz y queremos escucharlo a Él. Dentro de muchas otras cosas que escuchamos en el día a día, de la televisión, de la radio, de la prensa, en la lectura, que se vuelve sonido también para nuestro entendimiento, y de las relaciones cotidianas, ustedes y yo, si optamos por la palabra, escuchamos la voz de Jesús. Ahora bien, que esa escucha no se vuelva solo de oídas, que esa escucha se vuelva vida práctica de ob audire. Escuchar significa obedecer. Ob audire tiene esa raíz de escuchar, pero tiene el ob, que es de obediencia. Tiene esa raíz también. Y la obediencia es, bueno, es escuchar y vivir. Una oveja que escucha al pastor, obedece al pastor y camina detrás de él, porque confía en él y sabe que su pastor no la va a engañar. Ustedes y yo hemos confiado en Jesucristo, escuchamos su voz y sabemos que Él no nos engaña, porque nos conduce hacia fuentes tranquilas. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nos dicen todos los salmos de estas celebraciones. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nos dejamos conducir, porque escuchamos su voz y lo seguimos. Lo seguimos. Una oveja no escucha la voz de un falso pastor. Aparece también las imágenes en otros momentos de este evangelio del lobo que se disfraza así como de cordero, pero resulta que es aquel que hace daño. Ustedes y yo pidámosle al Espíritu Santo hoy, ante tantas voces y ante tantos que aparecen disfrazados en el mundo con mensajes bonitos, que sepamos discernir la voz de Dios y que sepamos quién es nuestro único Dios y Señor y nuestro pastor. Y en ello, démosle gracias porque ha dejado a su iglesia pastores que acompañan el rebaño de Él. Y en ello los apóstoles, los obispos, los sacerdotes y los diáconos de una forma también hacen parte de estos ministros consagrados. Pero hoy démosle gracias a Dios también en otra parte de la meditación de aquellos que han sido sacerdotes y los han bautizado, de aquellos que han sido obispos y los han confirmado, de aquellos que han sido pastores verdaderos y ustedes han escuchado la voz de Dios a través de ellos. De pronto hay muchos que se han equivocado, de pronto yo me equivoco, de pronto viene toda esta parte de la humanidad, pero hay muchos que hacen bien. Y qué bueno darle gracias a Dios porque el pastor, con mayúscula, ha dejado pastores para su grey, ha dejado pastores para este rebaño. Pidámosle a Dios, eso sí, que verdaderamente podamos ser pastores santos y que vengan vocaciones santas al sacerdocio y al episcopado, y que vengan diáconos que sirvan también, y que verdaderamente nosotros podamos dar la función para la cual hemos sido consagrados. Jesucristo nos ha dado la realidad a todos de sacerdotes, profetas y reyes, pero a unos nos ha elegido para unas funciones dentro de su iglesia, y por eso le doy gracias yo hoy a Dios, y les pido que parte de esta meditación sea orar por una iglesia purificada hoy en sus pastores, que podamos verdaderamente vestirnos con estas vestiduras sacerdotales para honrar al único pastor y Señor que es Jesucristo y mostrarle a todos la voz de Jesús. Y en la voz de Jesús invitar a que lo escuchen y lo sigan verdaderamente. Y comprendamos que el Padre y Jesús son uno solo. Esta última gran revelación
que hacia el final del Evangelio eso suscitó entre los pueblos, entre los hebreos como que es esta blasfemia. Pero es que la realidad, Jesús y el Padre son uno, por esencia. Y Jesús hace lo que le ha escuchado del Padre. Y como pastor enseña a las ovejas, que son este pueblo de Dios, a que escuchemos hoy la voz de Dios. Hoy hay muchos anuncios, hay muchas voces por escuchar. ¿A quién consideramos pastor? Este término lo han utilizado también los hermanos evangélicos en las iglesias protestantes. Pero miremos hoy cómo nosotros verdaderamente somos ovejas del rebaño de Jesús. Como yo y los sacerdotes somos dignos pastores de un pueblo que debe ser conducido hacia las aguas de fuentes de la vida, y ese es Jesucristo. Que no nos equivoquemos nosotros, pastores. Que no dejemos entrar lobos en nuestra grey, que nosotros no nos convirtamos de corderos y ovejas en lobos, no solo los sacerdotes, los laicos, y que miramos este paso que hemos escuchado hoy, y grábense este triple movimiento: escuchar, conocer y seguir. Jesús nos conoce, el Padre nos conoce, nosotros los conocemos a Dios uno y trino. Jesús nos habla, escuchamos su voz, nos invita a seguirlo, lo seguimos. Triple movimiento. ¿Cómo estamos en relación con estos tres verbos? Y con aquel que de rey pasó a ser pastor, y de pastor pasó a ser cordero, y otra vez es el pastor que conduce a todo el pueblo y a las muchedumbres a las fuentes del agua viva, y él es el agua de la vida, como lo ha presentado la samaritana. Todas estas imágenes que utiliza Jesús, muy dicientes, con estas formas pastoriles de hablar, nos dan como una enseñanza muy sencilla, pero que podamos verdaderamente pertenecer a este rebaño de Dios. Salirse es muy fácil. Salirse es de utilizar la soberbia, de decir, esas imagencitas, esas formas de hablar, dejémosle eso para los religiosos. Habrá muchos que también se presentan como pseudo religiosos y falsos, con falsas religiones, para parecer como pastores y mostrarse como aquellos que conducen a la humanidad a través de ciertos conocimientos a una especie de rebaño sagrado, y resulta que lo único que hacen es sacar a las ovejas del verdadero pastor. No nos dejemos engañar, que sigamos al único Señor y Pastor, que es Jesucristo, que ha dejado pastores a su iglesia, y que podamos hoy escuchar, conocerlo y seguirlo. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este domingo del Buen Pastor. Eres nuestro único pastor eterno. De rey has venido a ser pastor, y de pastor has pasado a ser cordero, para que nuevamente, como en el trono y tuyo del Padre y del Cordero, pues te presentas como aquel que pastorea a todo el pueblo y a las muchedumbres hacia las fuentes de la vida, de las aguas de vida eterna. Hoy queremos verdaderamente que nos hables. Queremos escuchar tu voz, conocerte y seguirte. Enséñanos cómo hacer este triple movimiento, Señor, que hoy podamos escuchar el Shema, escucha, y con el escuchar, el ver y utilizar todos los sentidos para seguirte a ti, único pastor verdadero. Purifica esta iglesia, Señor. Te pedimos por los pastores santos, por los pastores que nos han bautizado, sacerdotes, obispos, confirmado, a los que han casado, a todos aquellos del ejército orante como esposos. Te pedimos para que verdaderamente haya santidad en los pastores de tu pueblo, para que verdaderamente cada uno, como parte de ser ovejas de su rebaño, clamemos y oremos. En vez de criticar, podamos orar por la santidad de aquellos que dan la voz de Jesús, que llevan la buena noticia. Que hoy podamos verdaderamente sentirnos ovejas, tu pueblo, y ovejas de tu rebaño, y seguir caminando adelante, porque escuchamos al único Dios y Señor, porque tú y el Padre son uno, y lo reconocemos, y te seguimos, Dios uno y trino, como nuestro Dios verdadero. Amén. Cuarto momento, la acción. Esta fiesta que me evoca, que me mueve, esta lecturita cortica, ¿cómo la llevo a mi vida? ¿Cómo escucho la voz de Jesús? ¿Cómo lo conozco más? Y en eso hay una relación, ya lo expresábamos. ¿Y cómo lo sigo? ¿Verdaderamente lo escucho, lo conozco y lo sigo? ¿O qué me falta para que se dé eso en mi vida? Conocemos
cómo es la vida pastoril, qué es un rebaño. Qué bueno hoy mirar algunas características que ustedes puedan averiguar en este internet que nos dan todos los datos de cómo es la vida pastoril y ciertos detalles de cómo las ovejas conocen verdaderamente a un pastor y lo siguen. Y entonces ustedes y yo, ¿cómo vamos a seguir a Jesús que nos habla con su palabra, que se da como alimento, que es el cordero degollado, pero que verdaderamente es el único pastor y llama a todos los pueblos de la tierra a que lo conozcamos y lo amemos porque es el camino para llegar al Padre? Que podamos verdaderamente conocer esta imagen tan bella del Jesús buen pastor. Y también como acción, oremos por nuestros pastores, por nuestros sacerdotes, párrocos, obispos, sacerdotes de las diócesis, arquidiócesis, de las comunidades religiosas, para que verdaderamente la iglesia tenga vocaciones santas. Señor, esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.